Bueno, muy buenos días para todos los que se han vinculado ya, Angélica, Diana, Edwin, Adam, Jason, Eric. Una cordial bienvenida, doña Claudia. Vamos a esperar un poquito porque yo creo que todavía hay algunos más que se nos van a unir, pero pues ante todo, muchísimas gracias por la puntualidad, por el interés, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hacer una conversación, una reflexión sobre unos temas que seguramente pues, van a ser de nuestro interés y vamos a tener pues la oportunidad de poder tener algunas nuevas ideas o elementos que nos ayuden pues en lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Igualmente quiero decirles que esta presentación la estamos transmitiendo por YouTube también, entonces pueden ustedes compartir el canal de Pioneros. No sé si Claudia me ayuda, lo ponemos en el, en el chat, aquí de la Ya reunión. lo pongo en el chat para que puedan compartirlo a Eso. sus Entonces, para amistades. que si tienen amigos, conocidos o personas en sus áreas, departamentos, etcétera, pues puedan también como invitarlos a esta conversación que seguramente pues, va a resultar de mucho interés. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Listo, sí, ahí está ya bueno, pero esta es la reunión de Zoom, Claudia. Ese link es de Zoom, pero pues ya pasamos ¿cómo se Sí, llama? José, es que lo estoy copiando. Ya lo paso al de YouTube. Lo que pasa es que lo estoy Vale, viendo por el listo, celular, no, pero no ya hay lo afán, pongo. no hay afán, está muy bien. Bueno, muy bien, entonces, ¿quién se arriesga a saludar? A ver, con micrófono abierto, Jason, Adam, Diana. Buenos días para todos. Muchas Hola, ¿qué gracias por la tal? invitación. Aquí Gracias, Jason, estaremos ¿dónde atentos andas? desde la oficina aquí en la 147 en Bogotá. En Gracias. Bogotá. Eso. Está muy bien, muchas gracias. Estás en Bogotá. Hola, Diana Morales. Y muchas Hola, gracias por encender la cámara. un cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. A Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Los acompaño desde el municipio de Facatativá. Soy concejal del partido político Mira aquí en la ciudad. Y bueno, aprendiendo y cómo podemos también generar alianzas aquí en el municipio. Muchas gracias. Claro que sí, doña Diana. Bienvenida, Muchísimas gracias concejal. por su asistencia. Bueno, muy bien. Angélica es Liliana, ¿cierto? Sí, señor, en nuestro lenguaje es Liliana. Liliana, hola, muy buenos días Hola, para Angélica. todos. ¿Cómo vas? Liliana ya está conectada. Sí, señor, Liliana está conectada. Bueno, muy bien. Y Adam, este Adam que veo yo acá, ¿será Adam Nuestro del Adam consorcio? sí, No nuestro sabemos. Adam es de República Espérate a ver si Dominicana. habla. Está bien. Bueno, muy bien. Diana Lucía dice que no se escucha. Yo quiero preguntar al resto, ¿escuchan correctamente o bien? Entonces, Diana, debes mirar a ver de golpe en tu equipo. Bueno, muy bien, aquí ya nos vamos uniendo. Entonces, son las 11:05. Yo creo que también para darle pues puntualidad a todos, doña Claudia, le voy a dar la palabra entonces en este momento para que pueda contarnos y darnos el saludo inicial y arrancamos pues con esta reflexión. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Gracias. En este momento ya tenemos, no alcanzo a ver, no alcanzo a ver cuántos invitados tenemos conectados, pero bueno, les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es Claudia Marcela Salazar, muchos de ustedes me conocen, a muchos invité, y el día de hoy vamos a estar teniendo una conversación potente. Llamamos esto una conversación potente porque claramente la información que vamos a recibir y el contenido que nos va hoy a brindar José Manuel Vecino es un contenido que nos va a centrar, nos va a Buenos dar días, ideas y cómo disculpen. podemos... Buenas tardes. Hola, Hola, buenas Adam. tardes, Perdón, bienvenido, ¿cómo ¿cómo está, está? señor José? Disculpe que se me fue la señal por un momento, pero sí, era yo el que estaba acá. Bueno, listo, sí Bien, señor. gracias. Adam nos está Un- acompañando desde República Dominicana. República Dominicana.
Sí, República Dominicana, un placer estar aquí con ustedes. Vale. Bueno, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Gracias. Bueno, estaba comentándoles que el día de hoy vamos a tener una conversación potente. ¿Por qué es potente? Porque todas las ideas, todos los conceptos que nos va a presentar José Manuel Vecino nos van a ayudar a centrarnos y a contextualizarnos de cómo podemos hacer nosotros nuestra gestión, cada uno desde lo que haga, desde su gestión. Acá tenemos, como ya nos saludó, por ejemplo, Diana Morales, que es una persona que es concejal en un municipio en Colombia. Está, por ejemplo, Adam, que nos saluda desde Puerto Rico, de una empresa, perdón, desde República Dominicana. Entonces, cada uno va a tener acá la oportunidad de tener unas ideas potentes para desarrollar su negocio de la mejor manera. Entonces, pues, quiero darles la cordial bienvenida, presentar a José Manuel Vecino Pico, que es nuestro conferencista el día de hoy. José Manuel es filósofo, ha sido docente universitario, ha sido empresario y también ha estado en distintas dimensiones del trabajo. Ha sido gerente de gestión humana, ha sido gerente de capacitación, docente universitario en varias universidades en pregrado y posgrado. Y ahora, hace ya 4 años, es el director ejecutivo, fundador y gerente de Pioneros Latam. Pioneros Latam es una empresa de capacitación que se dedica a entregar a través de diplomados y seminarios información supremamente pertinente para el mundo del trabajo. Entonces, Se nos fue Claudia. ¿Sí es así, Diana? Sí, se le congeló la imagen, pero bueno. Se fue el sonido, profe. Sí, yo creo que, pero sí, no sé, también se quedó como se llama eso. Ya, listo, Claudia, ¿volviste? perdón, les iba a decir qué pena, les iba a decir simplemente que pueden ingresar al chat de Zoom e irnos dejando sus ideas, sus reacciones. El que necesite levantar la mano, yo voy a estar atenta para darles la palabra. Y lo mismo también en el chat de YouTube. Angélica va a estar muy pendiente de todos nosotros para que podamos estar hacer preguntas. Conéctense con nosotros, estamos súper atentos. Entonces, aquí estamos. Bienvenido, José Manuel, bienvenidos a todos los invitados que se están inclusive uniendo en este momento. Ok, Angélica, te puse también como coanfitriona para que puedas darle ingreso a las personas que estén solicitando. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta. Es que a quién se le ocurre hacer una webinar un martes a las 11 de la mañana. Pero la verdad es que yo no lo sé. O sea, yo no sé cuál es el mejor horario para hacer una webinar, porque en la mañana la gente dice, no, pero es que estamos llegando a la oficina, estamos apenas en las reuniones, pues como de organizarnos. Al mediodía dicen, pues no sé. O sea, esta me pareció que podría ser una buena hora. El tema es que a veces se nos olvida, porque fíjense que nosotros pues mantenemos como con tanta cosa que después, justo cuando estamos almorzando, nos acordamos, ay, a las 11, ¿verdad que había una webinar? Y no estuvimos. Pero bueno, nuevamente, entonces, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias porque esta conversación, como dice Claudia, es un tema sobre el cual pues, vamos a ir desarrollando 3 grandes componentes: los retos, las tendencias y los desafíos. Es muy probable que muchos de nosotros ya por nuestra experiencia laboral hemos vivido y hemos tenido que pasar en nuestras organizaciones por diferentes retos corporativos. Pero también nos hemos montado en la ola de las tendencias, ¿cierto? Todo lo que fueron las tendencias, recuerdan ustedes, desde la gestión por procesos, todo lo que tiene que ver con todas las tendencias que surgieron de gestión de la calidad como TQM,
todo lo que tiene que ver con los procesos de certificación con la norma ISO, y muchos de ellos que todavía siguen siendo muy importantes, como el outsourcing, algunos más recientes, como lo que tiene que ver con coaching, mentoring, e-learning, B-learning, etcétera. O sea, toda una serie que en su momento, yo recuerdo hace muchos años, no sé si ustedes se acuerdan que se hablaba de las distorsiones gerenciales, es decir, esas modas que iban llegando a las empresas y que después pues se fueron. Pero bueno, digamos que ocurrió algo en la humanidad, ni siquiera fue en nuestro país ni en América Latina, sino que fue a nivel mundial. Pues en la humanidad tuvo que padecer todo el tema de la pandemia. Una pandemia que, bueno, pues la vivimos, la sufrimos, la padecimos y luego comenzamos nuevamente pues a reorganizarnos en nuestra cotidianidad, lo que se llamó el gran regreso también, ¿no? Entonces, esto que yo quiero conversar con ustedes hoy simplemente es producto pues como yo personalmente no quiero pues tampoco decirles es que se trata pues como de las grandes tendencias, los grandes retos, los grandes desafíos, porque pues ustedes lo ven y todos los días eso aparece en los posts, especialmente en las redes sociales, en LinkedIn, en donde hay artículos, reflexiones, videos y muchos gurús, ¿no? Eso es una cosa muy, muy impactante también. Uno encuentra todos los días gurús que saben mucho de liderazgo, que saben mucho, y realmente lo saben, o sea, no lo digo pues de modo sarcástico, realmente lo saben. Pero en muchas ocasiones también nosotros mismos decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta realidad con la cual ya tenemos que enfrentarnos? Entonces, van a aparecer términos que ustedes lo han escuchado, pero que quizá todavía no los tenemos totalmente asimilados. Por eso, para este día, Pioneros Latam es una compañía de capacitación, formación y desarrollo empresarial que nació hace 3 años. Es hijo de la pandemia, ¿no? Siempre decimos somos hijos de la pandemia porque nacimos precisamente con el ánimo y el deseo de poder aportar y apoyar a todas estas organizaciones y a todos estos directivos y gerentes que quizá en un momento de confusión dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Mandamos a toda la gente para la casa? Yo sé que algunos de ustedes todavía están haciendo gestión desde su casa en términos de virtualidad, de modo remoto, home office, bueno, el nombre que ustedes, que ya enseguida también vamos a hablar un poquito de eso. Entonces espero pues que esta conversación resulte interesante, resulte amable, y eso es lo que quería pues como inicialmente contarles. Como dijo Claudia, mi nombre es José Manuel Vecino. Y he tenido la oportunidad también de, por un lado, pues de estudiar distintas cosas desde la filosofía, de gestión humana y de gestión ambiental. Digamos que es en pos de querer fortalecer un poco pues como lo que las organizaciones necesitan. Y de hecho, ustedes lo saben, hoy en día en términos de gestión, se habla, por ejemplo, de la triple cuenta, ¿no? O sea, que toda organización debe ser financieramente sostenible, socialmente responsable y ambientalmente amigable. Por muchos años he tenido la oportunidad también de estar en la academia con las universidades, o actualmente también lo estoy, acompañando grupos de MBA, de maestrías, especializaciones y también grupos de pregrado, en donde pues obviamente digamos que cuando alguien se matricula, sea en un diplomado, en una especialización o en una carrera, pues quiere decir que hay un ánimo y un espíritu de querer crecer profesionalmente, de reconocer que a pesar de que podemos tener formación, no nos podemos dejar llevar por la soberbia académica. Esto pasa, ¿no? Yo personalmente les debo decir que a veces uno se encuentra con estudiantes que dicen, no, yo ya realmente no sé ni para qué me entré a esta universidad, yo no sé ni para qué matriculé esta materia, si yo ya soy el experto. Si ya eres el experto, pues como que se hubiera ahorrado ese dinero. Y esto está bien, o sea, está bien en el sentido de que
poco a poco cada uno de nosotros va reconociendo que cuánto hace que no nos actualizamos. Ustedes, pues, no los conozco a todos, pero algunos nombres pues sí los tengo aquí en la mente y hemos conversado. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que yo me actualicé? ¿Cuándo fue la última vez que hice un curso formal para poder aprender y poder tener como conocimiento? Entonces, pues he tenido el chance pues, de ser docente por muchos años también. Y a nivel de las organizaciones he tenido la oportunidad de poder acompañar empresas en varias cosas. Una en la parte de consultoría, también en la parte pues como de la gerencia de talento humano. Y bueno, pues todo eso para mí personalmente es puro aprendizaje. Por eso yo también les agradezco que ustedes, a medida que yo vaya conversando sobre el tema o los temas que voy a ir proponiendo, puedan ustedes también dejarme sus comentarios, reflexiones, opiniones. Para mí son muy importantes porque realmente ahí vamos aprendiendo a abrir las puertas a otros conocimientos y a otras cosas que quizá no sabemos. Ahí sí, como diría Einstein, ¿no? Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Entonces, eso me parece que es bien interesante, ¿no les parece? O sea, sí, y uno debe, lo primero es, en el sentido de la humildad, es aprender a reconocer que sí, que yo sé muchas cosas, pero hay muchas que no las sé. Entonces, por eso estamos aquí. Muy bien, gracias, Diana Lucía, por el comentario. Perdón, un segundo. Listo, y pueden hacer el comentario que ya para que todos le escuchen. Bueno, lo primero, y con esto quiero comenzar esta conversación, es, hemos escuchado estos tres términos, ¿sí o no? Retos, tendencias y desafíos. Y cuando uno le dice, bueno, ese cargo que tú tienes cuando te contrataron en la empresa, te dijeron, vas a tener unos retos que resolver. ¿Cuáles son los retos tuyos? Y esa es como una primera invitación a decir, bueno, mis retos profesionales, ¿cuáles son? Son simplemente, ¿por qué? Porque a veces uno dice, es que me contrataron para hacer una tarea. Listo, uno la hace. Pero esa tarea tiene unos resultados y esos resultados, por eso en las empresas se miden a través de los KPIs, de los indicadores de gestión, etc. La pregunta es, ¿cuáles son los retos que tiene ese trabajo para el cual me contrataron o en el cual pues yo acepté estar, ¿cierto? Entonces, los retos en general son situaciones o problemas complejos que requieren un esfuerzo o una acción específica para superarlo. Entonces, lo primero del reto es reconocerlo. ¿Cómo reconozco yo los retos que tengo? Quizá uno dice, no, por mi edad no voy a poder atender este reto. Por mi estudio, por la capacidad de poder, no sé, porque no tengo el dinero suficiente, porque no tengo las habilidades sociales requeridas, etc. En general son obstáculos o dificultades. Entonces, ¿cómo nosotros los identificamos para poderlos abordar? Lo segundo, ¿cuáles son las tendencias? Entonces, un reto es diferente a una tendencia. La tendencia en general es como ese patrón o esa dirección en el cual pues, nosotros nos vamos. Entonces, hoy en día hay una tendencia a fortalecer los estudios académicos o vamos a preferir, por ejemplo, las certificaciones que se dan en el ámbito extramuros de las universidades, o al contrario, es una tendencia en donde las personas que más desarrollan sus habilidades. Hoy en día se habla del reskilling y del upskilling, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo estamos frente a cada uno de estos puntos y de estos temas? Entonces, ¿hacia dónde se mueve? ¿Cuál es la tendencia del negocio nuestro? ¿Cuál es la tendencia? Y si yo soy gerente, por ejemplo, pues tengo también una responsabilidad frente a mis procesos que llevo en mi organización. Procesos que pueden ser de tecnología, de mercadeo, de talento humano, financiero, logísticos, etc. Entonces, ¿cuáles son esas principales tendencias? Y por último, los desafíos, ¿no? O sea, es que la palabra también lo invita a uno como a decir, bueno,
¿qué es lo que nosotros podríamos identificar como ese desafío, que es como ese obstáculo que debemos superar? En general, los retos y los desafíos podrían ir juntos, pero pues tienen unas diferencias, ¿no? Porque el desafío como tal es algo que se me presenta, puede ser de modo sorpresivo, de modo inesperado, puede ser algo que yo debo afrontar, resolver, y en el cual pues obviamente no me puedo quedar. Entonces, allí me invita también hacia esas palabras claves como son la resiliencia y las habilidades específicas. Entonces, en primer lugar, yo diría, deberíamos hacer nuestra propia evaluación para poder decir cuál es ese esfuerzo adicional que yo debo tener para poder resolver mi desafío. Claudia. Gracias, José Manuel. Es que quería decirles que ya les puse el link de YouTube para si quieren invitar a alguien, pueden hacerlo. Pueden enviarlo por sus redes sociales y pueden hacerlo. Pueden tomarlo del chat y los invitan. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Claudia. Bueno, muy bien. Como les decía, para poder arribar a estos retos, tendencias y desafíos sobre los cuales nosotros, quizá, pues, de modo, yo no sé qué tan inesperado, no sé qué tan fuerte nos dio a cada uno de nosotros toda la pandemia. Se supone que ya hemos superado la pandemia, pero llega toda esta ola posterior, que es sobre la cual vamos a conversar el día de hoy, ¿ve? Y por eso pues tengo 3 frases aquí que son simplemente pues como de contexto, pues como para poder invitarlos a seguir conversando y reflexionando sobre el tema. A Henry Ford le preguntaron, o mejor dicho, él dijo, si hubieran preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido. ¿Eh? Y seguramente que sí. Entonces, fíjense que la pandemia es un punto de quiebre en la humanidad. Y fue un punto de quiebre porque tuvimos que aprender nuevas cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran como las palabras claves? Y los invito, si ustedes son tan generosos y las ponen ahí en el chat, ¿cuáles eran como esos términos y esas palabras que durante la pandemia las repetíamos mañana, tarde y noche? Y volvíamos con por ejemplo, voy a decir una, reinventarnos. ¿Se acuerdan que decían, hay que reinventarnos? ¿Qué otras palabras? Eso, muy bien, muchas gracias. El reinventarse. La nueva normalidad. Bueno, o sea, no sé, había como muchas cosas que nosotros, la resiliencia, gracias Carolina, eran términos en los cuales, pues obviamente, que a nosotros nos decía, bueno, ¿qué hacemos? Adaptabilidad a nuevas estrategias. Pero al final, yo no sé si ustedes conocen un texto o un libro de Peter Senge que se llama La Quinta Disciplina, no sé si la han escuchado. Entonces, al final, uno puede tener un pensamiento lineal o un pensamiento sistémico. Entonces, ahí hay un cambio. El tema es que, en general, cada uno de nosotros y nuestras organizaciones también, por lo general, pues vivimos una época de adaptación, pero también de resistencia. Resiste. Y decíamos, tenemos que resistir a esta pandemia, pero con el ánimo de no cambiar. Cuando antes de pandemia, fíjense ustedes, en todas las organizaciones teníamos pues como estas reflexiones de decir, nosotros hablábamos de, antes de pandemia, de la transformación organizacional. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de las transformaciones. Y en la transformación, básicamente lo que se pretendía era decir, bueno, ¿cómo estamos digitalizando las organizaciones? ¿Cómo las estamos sistematizando? ¿Cómo estamos incorporando dentro de nuestra gestión todos estos temas? Pero pues había mucha resistencia, ¿no? Sin embargo, llegó la pandemia y ¡prum!, tuvimos que cambiar definitivamente.
En los momentos de crisis, dice Albert Einstein, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y lo vemos y lo vivimos, ¿no? O sea, nosotros hemos sido capaces de generar nuevas maneras de vivir nuestra cotidianidad. Hemos tenido la posibilidad también de poder reinventarnos en las organizaciones, como lo veíamos hace un rato. Sin embargo, la cruda realidad es que hemos vivido también el efecto resorte. No sé si ustedes han escuchado qué es el efecto resorte. El efecto resorte es que comenzamos como a jalar, y llega un momento en que el resorte vuelve otra vez a su punto a su normalidad. Y esa fue permanentemente pues como lo que fue ocurriendo. Ahora, yo les pregunto y díganme ustedes ahí en el chat, por favor, si eso pasó o no, o está pasando, y es el síndrome de la presencialidad. ¿Les ha ocurrido? El afán por volver nuevamente, y todo el mundo con la justificación, y sacaron artículos, reflexiones, videos, conferencias, ¿por qué es importante volver a la presencialidad? Y había muchos, ¿cómo se llama eso? Argumentos, ¿no? Pregunto, ¿ya ustedes volvieron a la normalidad? Es decir, ¿volvieron a su pupitre? ¿Volvieron a encontrarse quizá con las personas que habían dejado de verse por un tiempo? Pero bueno, digamos que a lo más que llegamos también quizá fue a lo híbrido, ¿no? Pero ahí estaba pues el camino. Muy bien. Participen en el chat para que cuando José haga preguntas, porque sí queremos saber si están híbridos, si están presenciales o cómo están. Sí, ayúdenos con eso para ver cómo están trabajando, si ya volvieron a la presencialidad, si están en un modelo híbrido, etc. Ok, tan solo hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan, y los que preguntan qué pasó. Y ahí es donde viene pues como toda la búsqueda y el protagonismo de decir, la búsqueda y el protagonismo de decir, bueno, nosotros hacemos que las cosas pasen. Y esa fue otra de las frases que durante la pandemia decían, ¿sí o no? Haga que las cosas sucedan. Y hacer que las cosas sucedan es tomar el timón de los acontecimientos, a tomar las decisiones que a veces pueden no ser tan populares, pero pues depende un poco la interpretación. Entonces ahí veo, por ejemplo, algunos de ustedes están diciendo, la absoluta presencialidad no es tan popular, no lo creas. Para mucha gente sí es popular, pero pues también es cierto. O sea, también tengo muchos conocidos que dicen, yo no vuelvo a la presencialidad. Algunos se mantienen en teletrabajo y otros están pues en el tema híbrido, pero pues es parte pues como de todo el ejercicio. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, yo los invito a que hablemos hoy de estas 10 cosas. Esto es lo que vamos a conversar en términos de tendencias, retos y desafíos gerenciales. ¿Pero por qué desafíos gerenciales o tendencias gerenciales o retos gerenciales? Porque es que cada uno de nosotros de alguna forma pues está en una organización o está en un modelo de gestión en donde se nos exige no solamente el ser creativos, innovadores, sino que se nos exige el que podamos entender y gestionar cada uno de estos elementos. Vamos a hablar de la virtualización del trabajo colaborativo, del uso de la inteligencia artificial en la gestión, que ustedes saben que eso está pues muy en boga, muy de moda. Todo lo que tiene que ver con gestión de equipos remotos, cultura de la diversidad y la inclusión, microlearning y gamificación, los modelos de compensación alternativos, la retención del mejor talento, people analytics y metodologías ágiles. Entonces, en ese sentido, pues, estos son como los 10 temas que vamos a abordar en este rato de conversación. Pero antes quiero pedirles que ingresen a
menti.com, por favor. Menti.com y van a digitar el número 3168208. Por favor, ¿me vuelves a dar el código, José? Ahí lo puse en el chat. 3168208. Y van ustedes a escribir esto. A su juicio, ¿cuáles son las 3 mayores tendencias empresariales que vamos a tener en el 2023? Muy bien, muchas gracias a todos los que están respondiendo. Perfecto, aquí hay 3 respuestas. Entonces, las mayores tendencias tienen que ver con innovación, procesos ágiles. Disculpe, ¿cuál es el código, señor vecino? Perdón, es que me paré un segundo. Tranquilo, Porque estoy en el trabajo. 3168208. Ok, eso lo coloco en el área de... Menti.com. Ajá. Entras a www.menti.com y pones ese código. Muy bien, inteligencia artificial. Las letras que están más grandes, como ustedes saben, pues son las que... Ok, díganme el código, perdón. 316802. 31. 68208. En la parte de arriba de la pantalla lo están Ah, viendo. sí, ya lo visualicé. Muchísimas gracias. 31 68 208. Ok. 208. Ok. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. 11 participaciones, inteligencia artificial, innovación, adaptabilidad a procesos ágiles, nuevas estrategias, liderazgo, actualización, datos en toma de decisiones, marketing digital, reducción de personal. Bueno, esa no sé si es una tendencia, pero podría ser una consecuencia, ¿no? Digitalización, ok, realidad virtual, toma de datos y decisiones. Excelente. Muy bien, vamos a esperar aquí un minuto para... Bueno, sí, y algunos de estos temas lo vamos a ir mirando acá en este rato. Entonces, ahí está bien. Ok. Bueno, entonces ya vimos pues cuáles son como esas grandes tendencias. Vamos a arrancar con virtualización del trabajo. Quiero decirles que yo no sé si todos se inscribieron, los que están presentes, entonces en su correo electrónico van a recibir las memorias, es decir, el archivo de esta presentación, ¿de acuerdo? Para que, pues seguramente si quieren pues como tenerlas allí presentes, pues está bien. Muchísimas gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de la virtualización del trabajo, es que pues ocurrió ese fenómeno de migración para algunas empresas y para algunos de ustedes. Se fueron el viernes presenciales y el lunes ya tuvieron que estar conectados virtuales, ¿cierto? O sea, fue así una cosa relativamente rápida y sin pensar pues como en demasiadas cosas. Cuando uno habla de la virtualización, y de hecho, si ustedes recuerdan, yo quisiera saber si aquí hay personas que, bueno, aparte de Adam, que ya se confesó que está en República Dominicana, ¿hay personas que sean de otros países? Por favor, y me mencionan de dónde son para poderlos... Ok, tenemos, Mariana está en Costa Rica.
Porque gracias, muy bien, Costa Rica presente, pura vida. Hay una cosa interesante y es que en los diferentes países ocurrió todo lo que se llamó la normalización por medio de la ley de los procesos. Ovidio, gracias, colombiano y está en Perú. De lo que era el home office y el trabajo, y el teletrabajo. ¿Se acuerdan? O el trabajo en casa y teletrabajo. Entonces, para los que son de Colombia, hay en la página del Ministerio de Trabajo, hay un PDF que se llama el Libro Blanco de Teletrabajo. Y es posible que en sus países también deba haber algo parecido. Pues seguramente no se llamará igual. Pero el Libro Blanco de Teletrabajo es el que aparece pues como un primer documento en donde te dice qué es el teletrabajo, qué no es, cuándo aplica, cuándo no aplica, cómo llevamos a la gente entonces a estos procesos de virtualización, en donde hablamos de aspectos como la flexibilidad en el trabajo, la reducción de costos, el incremento de la productividad. Para algunas personas, hacer trabajo virtual, llamemos virtual en el sentido que es el teletrabajo, porque cuando hablamos del home office, acuérdense que las palabras claves del home office son que es un trabajo ocasional y se me fue la otra palabra, en donde el trabajador pues puede hacerlo de manera híbrida de alguna manera. Y algunos contratos nacen, ¿no? Nacen siendo teletrabajo. Suplementario. ¿Cómo? Teletrabajo suplementario. Ok, sí. Entonces, digamos que uno de los grandes retos también para las organizaciones es el cómo organizar el tema de la conectividad. O sea, ese fue uno de los grandes retos, la conectividad. Hacer que todas las personas en sus casas pudiera también tener acceso al Internet, por ejemplo, para poder virtualizar la gestión que realiza. Pues hubo algunas normatividades respecto, por ejemplo, en Colombia, en el caso de lo que era los auxilios de transporte, etcétera, pues se le fueron dando como otro destino, ¿no? Como apoyo, pues, a los temas de conectividad, para poder tener también los equipos en casa y ver cómo se manejaba. Entonces, digamos que hubo pues todo un proceso en el cual también habría que definir qué sí se podía virtualizar y qué no. Por ejemplo, el torno no me lo puedo llevar para la casa, ¿cierto? O sea, ni la maquinaria, ni nada de esas cosas. Entonces, de hecho, también hubo, durante pandemia, pues muchos procesos que simplemente pues permanecieron presenciales sin ninguna dificultad. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes van a encontrar en cada tabletica el título del reto o del desafío o de la tendencia, las ventajas y las desventajas. Obviamente no voy a leer cada una de ellas, simplemente voy a hacer una reflexión pues general. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario u opinión, le agradezco mucho. Puede abrir el micrófono incluso también y lo puede hacer. Apareció no. Este tema ya existía desde hace mucho rato y es el tema del trabajo colaborativo. Yo no sé si ustedes han escuchado todos los temas de trabajo colaborativo, aprendizaje colaborativo y el término colaborativo. Antes, yo recuerdo que la primera vez que yo escuché este término fue por allá en el año 2010 o 2005, no me acuerdo ya, hace muchos años. Pero pues obviamente había como una confusión. Colaboración, el trabajo colaborativo es lo mismo que trabajo en equipo, pues ya vemos que no es lo mismo. Segundo, todo lo que tenga que ver con el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo requiere soluciones tecnológicas, es decir, como la app, como software, etcétera, tampoco. ¿Cómo funcionaba antes de que tuviésemos los smartphones y tuviésemos pues todos estos asuntos? Básicamente pues se manejaba, eso sí, mucho el tema sincrónico. Acuérdense ustedes que la palabra sincronía,
sincrónico tiene que ver como esto que estamos haciendo aquí. Este ejercicio que estamos haciendo aquí en este momento es un ejercicio netamente sincrónico. ¿Por qué? Porque hay personas, o sea, estamos todos conectados en vivo, en directo, alguien puede hablar, alguien puede contribuir y aportar. Y está el tema asincrónico. Entonces, era, por ejemplo, a veces en las salas de juntas se dejaban unas mesones con carteleras, con documentos, etcétera, y las personas iban en el momento que tuvieran tiempo, entraban y llenaban, ¿no? Hacían su dibujo o escribían lo que consideraban que era parte, pues, como de la de lo que era parte de su contribución. Entonces, hablar de el trabajo colaborativo es muy importante porque es apoyar el aporte que las personas pueden dar a la organización. Sí, señora Diana, muy bien. De hecho, por ejemplo, hoy en día, el trabajo colaborativo es muy utilizado en las academias. De hecho, en las clases, los profesores usan mucho, todo lo que tiene que ver con Google y Microsoft tiene muchas herramientas colaborativas, ustedes lo saben, los formularios. Acabamos de hacer un ejercicio colaborativo con Mentimeter, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es cómo nosotros desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, podemos aportar a un proyecto. Esto es fundamental porque la gente se siente parte de algo. Entonces, hay muchas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas, Trello, Concept Board, Mentimeter, Educaplay, bueno, o sea, si quieren, aquí creo que no los alcanzo a nombrar, pero están todas las herramientas colaborativas, es cuando las personas pueden participar y contribuir al desarrollo de un proyecto. Hay una herramienta muy buena que yo se las recomiendo, seguramente muchos de ustedes ya la han usado, se llama Padlet. ¿Sí la han visto, sí la han oído? Entonces, el Padlet lo que tiene de positivo es que todas las personas pueden entrar, dejar su comentario y otros les puede, como si fuera un foro, ¿no? Les pueden decir, me parece que ese no, o venga, le complemento, etcétera. Entonces, a nivel de empresa es muy importante, por ejemplo, usar el Padlet. Hoy en día hablamos mucho de los podcasts. Si han escuchado los podcasts, ¿cierto? Saben qué es un podcast, saben cómo funciona. De hecho, en las organizaciones ya están incluyendo el podcast como una herramienta fundamental para los procesos de onboarding y de inducción como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues si simplemente, pues es que el podcast tú lo puedes escuchar en el carro mientras vas para la casa, lo puedes escuchar en la noche, en cualquier momento. O sea, es un programa, es como si fuera un programa de radio, pero solamente hecho a la medida en la organización. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo con mis estudiantes en los diferentes diplomados y programas que manejamos y de ahí han salido ideas bien interesantes, muy interesantes, es decir, cómo nosotros podemos mantener actualizado a nuestro equipo a través de un podcast. Y listo, y la gente sabe que puede entrar y puede participar porque ellos mismos pueden hacer su propio podcast también. Bueno, no sé, pues básicamente digamos que cuando hablamos del trabajo de la colaboración es eso, y de hecho, por ejemplo, encontramos nosotros muchas herramientas sobre las cuales nos podemos apoyar. ¿Cómo aportamos desde nuestra gestión a través del trabajo colaborativo? Es decir, hacer que la gente entienda que está en la organización, está en el equipo porque tiene mucho que decir y tiene cosas que aportar, ¿ok? Bueno, no sé, vuelvo y digo, si alguien tiene un comentario o algo que decir respecto a lo que vamos viendo, le agradezco que pueda interrumpir con toda libertad para hacer su comentario. Algunos lo están dejando en el chat. Muchísimas gracias. La inteligencia artificial. Entonces, vean que el tema de inteligencia artificial no es solamente el ChatGPT, no es solamente BART, no es solamente pues Léxica, o sea, no son solamente las herramientas actuales que estamos en este boom, ¿no? Porque fíjense que ahorita estamos pues como en el boom del ChatGPT y yo sé que la inteligencia artificial realmente va a marcar un hito en donde las organizaciones también
los sistemas educativos, incluso los marcos sociales, van a cambiar, están cambiando. Yo pregunto, ¿ya están ustedes utilizando inteligencia artificial en su gestión? ¿Cómo lo estamos usando? Entonces, pues digamos que a nivel general de gestión como tal, pues sí, hay muchas herramientas que ya están. Acuérdense que hay herramientas que son herramientas de texto, herramientas de imagen y herramientas de video. De hecho, pues yo utilizo ya algunas en el sentido, por ejemplo, de armar una presentación, pues se arma y la inteligencia pues le ayuda. Obviamente este sí que es un desafío, ¿no? Es un desafío para las organizaciones y para el sistema educativo. De hecho, fíjense ustedes que en la docencia también se habla mucho se habla mucho de si realmente la inteligencia artificial es un amigo o es un enemigo. Ya hay foros, ¿no? Ya hay algunos foros de algunas personas que dicen, bueno, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia para el aprendizaje? Porque de hecho, pues fíjense ustedes que de hecho, Claudia, creo que tú estás compartiendo pantalla. Ah, no. No. De hecho, cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, esto ya venía funcionando desde antes de pandemia incluso, pero ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes conocen o han escuchado todo lo que va a ser el tema de Microsoft, el modelo del copiloto, el copilot de Microsoft para todas las herramientas que ellos tienen. Esto va a ser una locura, realmente. Los invito para que ustedes ingresen a la página de Microsoft y puedan allí ver cómo va a ser este cambio. O sea, esto realmente va a ser pues yo personalmente creo que esto va a ser una locura y que siempre les digo a mis amigos y a la gente que trabaja conmigo, digo, mire, la inteligencia artificial llegó para quedarse y tiene que ser nuestro aliado. Por eso, si ustedes entran al blog de Pioneros, allí hay uno que se llama Inteligencia Artificial, Ángel o Demonio. Porque podemos tener la inteligencia artificial como un gran aliado. Ahora, específicamente, por ejemplo, para las áreas de talento humano. Hoy en día, por ejemplo, para los procesos de reclutamiento, selección y contratación, se aplica mucho la inteligencia artificial. Ya desde antes había pues, algunos bots, o sea, esto va mucho más allá de los bots, de los chatbots y todas estas cosas, ¿no? O sea, digamos que cuando nació, si ustedes recuerdan también, y ya ustedes lo manejan muy bien, el tema de la industria 4.0, se hablaba y se decía, mire, ¿qué es la inteligencia artificial? Es cuando a través de cualquier mecanismo usted interactúa con una inteligencia y usted mismo no se da cuenta si realmente estaba hablando con una persona o con una inteligencia artificial. Pero pues se puede utilizar para selección. En la parte de recursos humanos, quiero mencionar únicamente, es selección de candidatos. Entonces, ¿cómo se filtra eficientemente grandes volúmenes de candidatos? Y de hecho nos ha pasado, ¿no? O sea, nos ha pasado cómo nosotros tenemos en nuestras bases de datos o mandamos una oferta. Entonces, cuando nosotros mandamos una oferta, es muy probable que nos lleguen 500, 1000 hojas de vida. ¿Cómo las filtramos? Entonces, la inteligencia artificial efectivamente nos va a ayudar en este proceso. Lo mismo en todos los temas de cierre de brechas, mejoramiento de desempeño, capacitación y desarrollo. Es decir, cómo diseñamos a partir de un modelo de inteligencia artificial unas acciones que nos permitan fortalecer el desempeño de los trabajadores, no solamente identificando las brechas, sino estableciendo ya el plan de cierre. ¿Cómo cerramos este asunto? ¿Ok? Bueno. Muy bien. Sobre esto, pues hay muchísimo más que hablar de inteligencia artificial.
cómo nosotros aprendemos todos los días. Yo creo que, y vuelvo y repito, o sea, es como hacer la primaria nuevamente, pero en inteligencia artificial. Y tenemos que volver para aprender a manejar las herramientas, y lo aprendimos. Mire, algún día alguien dijo, esto se llama Word, esto se llama Excel, esto se llama PowerPoint, y no sabíamos. Y hoy en día ya decimos, es que PowerPoint ya no es la herramienta que debemos utilizar, y algún día apareció por allá Prezi, y aprendimos a manejar Prezi, pero a mucha gente no le gustó el Prezi, entonces aparecieron, y van apareciendo nuevas herramientas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros nos abrimos a la capacidad de aprender nuevas cosas? Y este es el reto que nos plantea la inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Quiero pedirles, por favor, 2 minutos, 3 minutos con Claudia Salazar, que nos va a hacer un corte de comerciales aquí y ya continuamos. Muchas gracias, José Manuel. Permíteme, yo voy a compartir mi pantalla en este momento. Si pudiera sería feliz, no mentiras ya. ¿Me confirma por favor alguien que estén viendo mi pantalla, José? Sí, ya. Angélica, ok. Ay, ¿qué pasó? ¿Esto qué pasó? Ya. Bueno, ahí les acabé de dejar el artículo de inteligencia artificial, porque sé que es uno de los temas más interesantes para todos, de los que todos, pues, claramente tenemos que aprender sí o sí. Quiero comentarles que Pioneros Latam, como lo mencionó José Manuel al principio, es una empresa de capacitación, y nosotros tenemos 3 diplomados que van a iniciar el próximo 10 de julio, es decir, estamos a 13 días de iniciar 3 diplomados. El primer diplomado que vamos a iniciar es el diplomado en liderazgo gerencial, donde claramente vamos a ver este tema de inteligencia artificial a profundidad. Vamos a tener el diplomado internacional en gerencia de la capacitación y el diplomado en marketing digital y venta consultiva. Claramente en marketing digital y venta consultiva también vamos a tener clases profundas y largas acerca de inteligencia artificial. Quiero también comentarles que todos nuestros diplomados sí o sí van a estar, ¿cómo se dice eso? Certificados por el Hispanic Institute of Utah. El Hispanic Institute of Utah es una universidad que se interesó en el contenido y en los cursos y en los sílabos y los programas que estaba ofreciendo Pioneros Latam en el año 2020. Desde el año 2020, el Hispanic Institute de Utah está certificando todos los aprendizajes que son impartidos por Pioneros Latam. Entonces acá les voy a comentar las generalidades de los diplomados para que ustedes las vean. Esto no arranca, espérenme a ver si es esta. Sí, efectivamente. Básicamente nuestros diplomados son que tienen la siguiente estructura. El sílabus, es decir, el pensum académico, está aprobado por el Hispanic Institute de Utah. Nosotros tenemos el aula virtual o Classroom con acceso por 10 meses a las personas que se inscriban en los diplomados. Hacemos un test de conocimientos al inicio y al final. Siempre sí o sí vamos a tener una insignia digital por asistente. Tenemos el diploma físico, que claramente pues es un diploma muy lindo. Ay, perdón, le dije que dejara de compartir por darle a aceptar a un participante, excúsenme. Voy a entrar aquí a la página de Pioneros un segundo para poder que ustedes vean. Bueno, se me fue un segundito, por favor. Aquí está. ¿Ya lo están viendo? ¿Me pueden confirmar, por favor? Bueno. ¿No lo están viendo? No, 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 señor. señora. Excúsenme. Espérenme un segundito, por favor. Yo no sé qué pasó. Voy a agrandar y acá voy a irme con esto. Bueno, la tecnología, como se dan cuenta, para mí y para todos es difícil. Listo, ahora sí. Ya volvimos a compartir, entonces les voy a mostrar. Tenemos una certificación académica internacional por 100 horas. Los diplomados duran 100 horas, 60 de trabajo sincrónico. Se desarrollan durante 5 semanas, de 6 a 9 de la noche, 3 días a la semana. Y nuestro objetivo pues es que ustedes conozcan de primera mano esto. Para los que quieren saber cuánto cuestan, pues tienen un costo para las personas que están fuera de Colombia, como
Hay una persona que se encuentra en Nicaragua, que de hecho quiero darle también un saludo y una bienvenida especial, que es Yasmina López, que nos acompaña en este momento desde Nicaragua. Para John Matas un saludo especial, que está desde Bucaramanga, y para Ovidio, que está desde Perú, y Adam, que está desde República Dominicana. Esas personas tenemos identificadas, seguramente hay más, los saludo a todos. Para ustedes esto tiene un costo de $190 más, y que se paga por PayPal, por la plataforma. Y las personas que se encuentran en Colombia tiene un valor de 950.000 pesos más IVA. Hoy tenemos un tema especial, y es que los estamos invitando a participar en nuestra oferta especial. La oferta especial que tenemos es básicamente que por cada 5 personas que se inscriban de una misma compañía, esas personas se van a, pues van a recibir un cupo adicional, es decir, pagan 5, entran 6 personas al diplomado, todos con su certificado. Y también los invito para que puedan ingresar a nuestra página www.pioneroslatam.com, donde pueden ver todo el portafolio de capacitaciones, cursos, y tenemos el tema de consultoría, en el cual ya te doy la palabra, José, para continuar con la conferencia, que está muy interesante. Para aquellas empresas que requieran hacer, por ejemplo, evaluación de desempeño por competencias, es algo que nosotros hacemos y manejamos para las compañías. Lo hacemos con un software especializado para evaluación de desempeño por competencias y objetivos. Tenemos también la famosa evaluación de clima organizacional, y aquellas empresas que requieran, por ejemplo, desde definir el diccionario de competencias, lo hacemos. Y tenemos la evaluación de riesgo psicosocial, e incluso también ofrecemos a nuestros clientes el tema de, pues de la IPS para los exámenes de ingreso. Tenemos la evaluación de cultura organizacional. Yo no sé si ustedes sabían que las organizaciones o las empresas son como personas, y también se pueden identificar a través de modelos como el DISC. Entonces, es muy interesante ver esto para ver de qué forma está cumpliendo la organización esos objetivos que como organización tiene, y no viéndolo como personas individuales. Entonces, esta evaluación de cultura es bastante interesante. Y bueno, nosotros obviamente manejamos la metodología DICE, que es una metodología que claramente es de la autoría de José Manuel Vecino, que hacemos diagnóstico, intervención, comprobación y evaluación. Para cualquier cosa que tengan preguntas, pues entonces ahorita al final vamos a dejar en el chat un código QR en el cual ustedes pueden poner su encuesta de necesidades, si tienen alguna intención de cotizar alguno de los servicios con nosotros, o si quieren participar como estudiantes en el diplomado a título propio o de parte de sus empresas. Eso era todo lo que les quería decir, José. Gracias por los 3 minutos que me diste. Bueno, muy bien, ¿no? Muchísimas gracias. Espero pues que se animen, por favor, a visitar la página de pioneroslatam.com. Yo quiero invitar también a que de golpe, no sé si Claudia me ayuda nuevamente a poner el link, puede ser el del Zoom también, si lo tienes. Sí, y sí, porque todavía nos faltan como 5 tendencias. Entonces, si ustedes tienen a alguien que quieran invitar, por favor, invítenlo para que ingrese y escuche, pues, por lo menos este rato que nos queda aquí en este momento. Muchísimas gracias para a quienes permanecen aquí. Bueno, muy bien. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Entonces, vean que uno de los temas que aparecía, o sea, cuando recién apareció pues el tema de la pandemia y todo el mundo pues para sus casas, etcétera, uno de los temores de la parte gerencial era el hecho de decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el tema de los equipos? O sea, ¿cómo vamos a construir? Acuérdense ustedes del engagement, del compromiso, el sentido de identidad. Entonces, los grupos se fueron para su casa. Para algunos, la conexión, ¿por qué? Porque finalmente, y es la discusión que veníamos hace un rato diciendo, sobre la importancia de la presencialidad o si la virtualidad era suficiente. Entonces comienza a aparecer lo que son los equipos remotos, porque una cosa es yo me reúno con las personas o comenzamos a hacer reuniones colectivas de todos, pero también de alguna forma la pregunta es, bueno, durante todo este tiempo yo perdí o no la conexión con la empresa en términos de sentirme identificado.
muchas personas consiguieron trabajo durante pandemia. Muchas personas comenzaron a vincularse a equipos remotos, es decir, yo no sé si aquí hay algún caso, y por favor, si lo hubiera, le agradezco que me lo indique, personas que fueron vinculadas durante la pandemia de modo remoto y siguen siendo remotos, es decir, que nunca han ido a ningún espacio físico a encontrarse con compañeros de trabajo ni nada de eso. A muchos les ha pasado, ¿cierto? Entonces, pues bueno, esa es una manera. Pero eso, para todos los que tienen cargos de gerencia, de dirección, era el reto de poder decir también cómo nosotros podemos consolidar un sentido de equipo. Muchas empresas desde sus áreas de bienestar, por ejemplo, comenzaron pues a trabajar el tema de enviar chocolate, de mandar rosas, de pues hacer algo que hiciera que la gente de alguna forma se sintiera parte de la organización. Ustedes lo vivieron. ¿Y cómo lo logramos también en el sentido que empresas como, incluso Pioneros, tiene equipos de personas que están en otros países, docentes, por ejemplo, que tenemos en Argentina, en Perú, en Chile, en Costa Rica, precisamente porque hemos logrado como una cierta conexión. Y pues bueno, ahí está. Pero obviamente tiene algunas dificultades, como ustedes las ven ahí, ¿no? O sea, para mantener esta comunicación efectiva. A veces la gente se desconecta y no sabe dónde localizarla. Vuelven y aparecen, vuelven y se van. Y lo más importante también en el sentido de la conexión emocional. Es decir, cómo logramos nosotros conectarnos como personas. Pues yo no lo sé, pero a mí personalmente, y debo decirlo, he tenido la fortuna y la oportunidad de conocer gente que antes de pandemia, primero no la conocía, la conocí durante la pandemia, la conocí a través de un webinar o a través de estos ejercicios que estamos haciendo virtuales. Y fue muy interesante porque el día que nos conocimos presencialmente, la verdad decíamos, oye, yo te hacía más alto, te hacía más pequeño, no era así como sí, no sé si a ustedes les pasó algo parecido, pero eso es bien interesante. Ahora, ¿cómo construimos esos equipos que se van a seguir siendo remotos, en donde de alguna forma tenemos la responsabilidad también de consolidarnos como personas que generan relaciones? Bueno, muy bien. Ahora viene un tema que me parece bien interesante y me perdonan que obviamente no me voy a extender. De hecho, pues en Pioneros tenemos en algunos de los cursos temas específicos sobre esto de diversidad e inclusión. Pregunto, ¿creen ustedes que esto de la cultura de la diversidad y la inclusión es una moda? ¿Es un reto? ¿Es un desafío? ¿Es una tendencia? Y pongo de primera la palabra moda porque eso puede pasar y de hecho ha pasado en muchas empresas que muchos de los temas que hemos mencionado y otros al final terminan siendo una moda. Dicen, ya no hablemos más de eso. Por ejemplo, yo no sé, el tema de los millennials, centennials, etcétera, eso realmente significó un desafío para los gerentes. Todavía se habla, ¿no? Todavía se habla, se dice y se menciona. Pero en este punto, por ejemplo, cuando hablamos de la diversidad, ¿a qué nos referimos? Resulta que hemos hecho como el embudo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de diversidad y de inclusión y de equidad, pues como que terminamos en temas de género, terminamos en temas, o sea, como que nos quedamos únicamente en algunos componentes. Somos diversos en la organización. ¿Y qué significa la palabra diversidad? Entonces, también quizás hemos hecho un reduccionismo conceptual. Y cuando uno hace reduccionismos conceptuales, pues terminamos por volvernos monotemáticos. No sé si les ha pasado, ustedes como lo ven pues en las organizaciones. Entonces, siempre que uno habla, no, es que es una persona diversa. ¿Y por qué es diverso? No, porque viene de Santander, o viene de la costa, o viene de los llanos. ¿Eso es diverso? Sí, puede ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es blanco, porque es bajo, porque es negro, porque podría ser, porque es católico, porque es evangélico. Es que la diversidad va mucho más allá del género, ¿ve? Entonces, esto como reto, dice, bueno, ¿cómo nosotros
realmente vamos a volvernos incluyentes. Entonces, ¿qué significa la palabra inclusión también? Porque eso lo usamos permanentemente, ¿cierto? Y entonces usamos unos discursos en donde quizá no logramos, pues, como fortalecer realmente el sentido de la equidad también. Cuando hablamos de incluir, es quiénes son los que queremos que participen en nuestra organización. Gracias, Angie, por el comentario. Exacto, la inclusión no es solamente temas de discapacidad, sino llegar a donde muchos otros no pueden hacerlo. Entonces, de hecho, por ejemplo, uno dice, bueno, es que nosotros somos muy inclusivos, somos incluyentes porque tenemos, y ahora, ¿y cuál es la diferencia? Y ahí me da pena nombrarla, pero pues sé que doña Claudia, pues seguramente habrá alguien más que maneje muy bien los temas, sé que Claudia lo hace, de decir, óyeme, ¿cuántos, por ejemplo, desplazados tenemos trabajando en nuestra organización? ¿Cuántos reinsertados tenemos trabajando? Pero José, ¿Cuántos? en términos de mujeres, se mira hoy en día, por ejemplo, en términos de género, ¿cuántas personas? Si tú vas a incluirlo como parte de un informe de sostenibilidad, te piden exactamente cuántas personas por género tienes en equipo directivo, tienes en cargos administrativos y en cargos operativos, por ejemplo, en las compañías. También está muy de moda lo que nos está diciendo acá la doctora Diana de víctimas, población LGTBIQ, personas en condición de discapacidad, entre otras cosas. Ahí estoy yo posteando en LinkedIn que tengo unas personas disponibles para contrato de aprendizaje, porque pues un cliente me pidió y ya lo hice, pero tengo más candidatos si alguien llega a requerir. Entonces ese tema de la inclusión sí es un tema es muy amplio, es un concepto muy, muy amplio, diversidad e inclusión, y cada vez tenemos que ser más conscientes de que incluso nosotros somos diversos, no son otros los diversos, todos somos diversos de algún modo. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre este punto. Sí, me gustaría, gracias. Gracias, Diana. Sí, básicamente, pues con todo el auge también no solamente de la pandemia, sino con las políticas a nivel gubernamental, se habla de la inclusión, como lo comentaba valga la redundancia en los comentarios, de que casi siempre cuando se habla de inclusión se piensa es en las personas con discapacidad o población vulnerable. Y hemos aprendido que incluso la inclusión también es el tema de la disminución de brechas, por ejemplo, en el sector geográfico con el sector rural y también en temas tecnológicos. Hay muchas personas que, por ejemplo, no saben cómo hacer una hoja de vida porque dentro de su vereda no tiene acceso a la tecnología y le toca como bajar hacia el pueblo. Entonces, digamos que las empresas y el sector público en el que pues lideramos nosotros aquí en Facatativá, hace falta políticas que también ayuden para que esas personas que están excluidas, independientemente de las variables, logren ser incluidas no solamente en aspectos laborales, sino geográficos, de desarrollo social, de salud mental, porque sí no se está viendo como políticas transversales. Ha sido algo erróneo pensar que la inclusión solamente es temas de movilidad, por ejemplo, temas de personas vulnerables, sino también se habla de esa inclusión tecnológica y geográfica. Quería hacer como ese aporte. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Diana. Vea, aquí hay una palabra que me parece que es clave y es el término cultura. Recuerden que la cultura tiene que ver con el cultivo, ¿no? O sea, ¿qué es aquello que nosotros promovemos o no lo promovemos? Entonces, ¿cómo generamos esta cultura? No simplemente es el hacer, por ejemplo, vamos a contratar a estas personas porque tenemos algunos beneficios tributarios, ¿cierto? Vamos a hacer esto porque nos van a dar unos descuentos. Entonces, ¿realmente es una cultura o es una política o cómo funciona? Entonces, por eso está incluido, digamos, más como dentro de las tendencias, ¿cierto? O sea, la tendencia hoy en día y esto de lo que esto significa para las organizaciones como tal y los retos que nos implica a quienes tenemos pues cargos de dirección en las organizaciones. Muy bien. Dos palabras que quizá hemos escuchado, pero no sé si las tenemos suficientemente claras. Y tampoco, pues, como les digo, sobre cada uno de estos podríamos hacer un curso, un seminario, un taller. Pero cuando hablamos de microlearning y gamificación, el microlearning como tal es
una oportunidad que tienen las organizaciones para fortalecer su departamento, área o proceso de formación, capacitación y desarrollo. Son como cápsulas de aprendizaje, por eso se llama microlearning. En general se hablan de, por ejemplo, videos cortos de máximo 3 minutos o una pequeña reunión para aprender algo muy específico. Se trata de tener como una biblioteca de contenidos específicos de aprendizaje rápido. Eso es muy importante. Los microlearning es porque hoy en día, precisamente, si ustedes se dan cuenta, la gente no quiere videos largos. O sea, es más, cuando los envían incluso por ¿cómo se llama? Por WhatsApp, esos videos que usted ve que dura 5 minutos, ya usted dice, no, eso ya ni los ve. O sea, pues, o esos audios también larguísimos. Entonces, los microlearning, obviamente, es una acción intencional en la organización. En donde, por ejemplo, en un proceso de inducción, en un proceso de actualización, en un proceso de incorporación de una nueva tecnología, etcétera, se va a hacer a través de microlearning. Perfecto. O sea, es una manera de aprender y se hacen y se trabaja de modo rápido. De hecho, tenemos muchos temas en las organizaciones. Yo trabajé alguna época en el sector de la hospitalidad, en hotelería, y entonces pues diseñamos cápsulas de aprendizaje desde la recepción hasta en los restaurantes, etcétera. O sea, todos los procesos se volvieron como microprocesos. ¿Pero para qué? Para que la gente fuera aprendiendo sobre el tema de específico que se requería, ¿de acuerdo? Entonces, y el microlearning, pues fundamentalmente es una herramienta. Luego viene la gamificación. Hoy en día, pues personalmente lo que yo he visto y he sentido, y uno, pues obviamente nos enteramos también a través de las redes, especialmente de LinkedIn y estas cosas, es lo mismo, una tergiversación conceptual. Entonces, gamificar significa volver juego, volver divertido, pero no necesariamente significa que todos los procesos tengan que ser así. Entonces, y eso a mucha gente no le gusta. O sea, a mucha gente sí le parece que está bien que hagamos del aprendizaje un espacio alegre, un espacio motivador, un espacio divertido donde podamos entender qué es eso que nos están enseñando, pero no necesariamente. Yo les recomiendo un texto que se llama Fish, y es una historia. O sea, de hecho, pues es un cuento empresarial sobre una pescadería, precisamente, donde se habla y se dice, mire, todos nosotros tenemos que hacer que nuestros procesos de aprendizaje sean procesos que realmente resulten motivadores, interesantes y que la gente los quiera alcanzar. Y que quiera participar. ¿Por qué? Porque a veces cuando en muchas organizaciones simplemente nos asignan cuál es la capacitación que tenemos que recibir, y a mucha gente dice, no, es que no me gusta, no lo entiendo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que utilizamos entonces para los microaprendizajes? Videos, juegos, storytelling, podcast, bueno, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar. Ahora, el punto es cómo lo llevamos entonces al proceso de aprendizaje como tal. Y podamos incluir la gamificación. Esto es para mí personalmente no es una tendencia, es un reto realmente. Es un reto para todos los docentes, por ejemplo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Oye, es que tengo un profesor que el tipo se inventa vainas, saca, ¿cómo se llama? Nos pone a hacer juegos a través del internet, tiene apps, etcétera. Entonces, bien interesante, y se logra el cometido. Digamos que al final lo más importante de los procesos de gamificación no es solamente que la gente salga contenta, es que la gente aprenda. Entonces, ese es el reto, ¿no? O sea, vamos a hacer entonces un juego. Pues yo recuerdo incluso, no sé si a ustedes también les tocó cuando éramos más niños en el colegio, nos ponían a hacer sociodramas, representaciones, etcétera. Y bueno, uno hasta la pasaba bien. Pero al final, pues había un punto de llegada que era el aprendizaje como tal. Bueno, yo los invito más adelante a estos temas de microlearning y gamificación, un par de presentaciones que tengo también en
en YouTube. Entonces, pues allí lo podríamos ver. Bueno, un tema bien interesante también en cuanto a las tendencias son los modelos de compensación alternativos. Cuando nosotros, ojo que no estamos hablando de salarios, nosotros hacemos un contrato laboral y dentro de ese contrato pues vienen unos acuerdos de pagos y unos acuerdos de gestión. Ahora, ¿qué es lo que me van a pagar? ¿Cómo me van a pagar? Y normalmente pues está el modelo clásico, ¿no? O sea, pues nos pagamos, nos pagan de acuerdo pues a las tareas. Ahora bien, fíjense ustedes que nosotros hacemos el ejercicio de decir, ¿cómo compensamos a las personas? Entonces, la compensación es lo que el trabajador recibe por lo que hace. Por lo general, no sé si a ustedes les ha pasado en las encuestas, si ustedes le preguntan a la gente si está de acuerdo, o sea, si considera que eso que recibe es justo, por lo general, pues el trabajador dice, no, no me parece justo, me parece que estoy haciendo más y recibiendo menos. Pero si pregunta al otro lado de la cuerda, también le van a decir lo mismo. Entonces, yo siento que estoy pagando más y recibiendo menos. Entonces, ese es el punto, ¿no les parece a ustedes? Ahora, ¿cómo diseñamos nosotros unos modelos de compensación? Pues se llaman alternativos, pero pues ya incluso desde mucho antes de la pandemia también venían esta forma. Porque acuérdense ustedes que no sé quiénes trabajan aquí en recursos humanos, pero los propósitos fundamentales del área de talento humano es diseñar estrategias para atraer, retener y desarrollar el mejor talento. Atraer, retener y desarrollar. No se le olviden esas tres palabras, eso es lo clave. O sea, de hecho, si algún día, y a mí me ha pasado ya en 2 o 3 ocasiones, me han contratado como gerente de recursos humanos y me dicen, póngase usted mismo cuál es en la descripción de cargo, cuál es la razón de ser de este cargo. Y pues atraer, retener y desarrollar el mejor talento. Punto. No es más. Porque hacia allá es que tenemos que ir. Pero ¿cómo a la gente entonces le compensamos? Es decir, ¿cómo le reconocemos y que la misma gente lo reconozca? Estos términos seguramente ya los conocemos. El salario emocional. Ese es un tema que ya viene trabajando. Ahora, la pregunta es, ¿el salario emocional ocurre simplemente porque es parte de la estrategia de la organización o porque hace parte de las políticas de compensación? O sea, ¿cómo lo estamos manejando nosotros? El salario por competencias, ese es más difícil. A muchas organizaciones es más difícil pues como el diseñar esto. Y el endomarketing, que tiene que ver pues como con este modelo de hacer la publicidad hacia adentro. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes también del término engagement. El endomarketing apunta a un reconocimiento donde las personas sienten que no es solamente el salario, el dinero que reciben. Y seguramente a ustedes les ha pasado que han visto personas que salen de la compañía y a los 6 meses dicen, es que me quiero regresar porque aquí quizá no pagaban también, pero me sentía mejor. O sea, no era solamente el salario emocional, era pues como ese conjunto de cosas en el cual esos pagos me permitían a mí también apuntar hacia mi contribución al objetivo de la compañía. Bueno, pero pues digamos que hay que comenzar a pensar en términos de la compensación basada en el desempeño, una participación en beneficios, opción sobre acciones y compensación basada en habilidades. Eso es parte pues como de la reflexión en la cual nosotros tenemos que trabajar y decir, acuérdense, atraer, retener y desarrollar. Entonces, los modelos de compensación le apuntan a la retención del talento. ¿Por qué los mejores talentos quieren quedarse con nosotros? Y pregunta, ¿los mejores talentos quieren quedarse con nosotros? ¿O los mejores talentos están todos los días buscando en internet, allá en Michael Page, Selecta, elempleo.com, etcétera? ¿Dónde es que sí los van a querer? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos efectivamente para que la gente diga, yo siento que este trabajo para mí es un trabajo no solamente que me llena de satisfacción, sino que me reta también a entregar unos resultados y por eso yo de aquí no me voy a ir, ¿ve?
Pero bueno, eso pasa, ¿no? Entonces, ver pues como estos temas que están aquí es importante. Por eso cuando hablamos de la retención del talento, tenemos que identificar cuáles son las estrategias que nosotros estamos utilizando en la organización para retener. No basta simplemente con atraer el mejor talento, ¿de acuerdo? O sea, la atracción es muy importante y chévere que todo el mundo diga, muy bueno que usted está trabajando en esa empresa. Ahora, ¿cuáles son las causas de la insatisfacción? Y entonces aquí quiero tocar dos términos que son muy importantes y que seguramente ustedes lo han escuchado, que tienen que ver con lo siguiente, y es la gran renuncia y la renuncia silenciosa. ¿La han escuchado ustedes? ¿Han escuchado esos términos? Entonces, pues digamos que a nivel global, los estudios lo que me han mencionado y lo que mencionan precisamente es que sí se dio la gran renuncia, especialmente México y España, pues tiene pues muchos indicadores sobre lo que pasó realmente con la gran renuncia. Es decir, mucha gente se dio cuenta que no quería volver a la presencialidad. No quería volver a la presencialidad y entonces pues, y ocurrió la gran renuncia. Sobre eso hay información, sobre eso hay artículos, sobre eso hay textos. Pero yo quisiera 2 minuticos, 1 minuto solamente sobre el tema de la renuncia silenciosa. Es que, listo, la gente no se fue, porque mucha gente que dice, no, yo no me voy porque, pues, ¿qué me pongo a hacer? Igual no me están echando, pero tampoco estoy satisfecho con el sitio donde estoy, con lo que estoy haciendo. Entonces, aparece lo que llama la renuncia silenciosa, y es la gente que viene a trabajar, pero no lo hace con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, no pone todo de sí, y básicamente es como si estuviera renunciando. Es como si estuviera renunciando, y quienes tienen aquí cargos de gerencia de recursos humanos lo saben, que es básicamente el cómo la gente no encuentra ese entusiasmo y ese ánimo que requiere para poder todos los días entregar su mejor opción en el tema. Bueno, muy bien, entonces ahí está pues el tema de talento. Yo los invito a que busquen pues de modo personal este tema de la gran renuncia y la renuncia silenciosa y los retos que eso significan para quienes estamos en los cargos de dirección. People Analytics es un modelo, una herramienta que ya trae pues unos 15, 20 años, pero que es la incorporación del Big Data y todo lo que tiene que ver pues como con la tecnología al servicio de la búsqueda de de un mejor conocimiento de lo que son las personas en la organización. Todos los años a veces pasa que en diciembre, por favor, sáquenme la lista de la gente que tiene niños de 2 años hacia atrás. Cuando llega la época de los regalos, entonces todos los niños que tienen hasta 12 años, cuando van a hacer las entregas por ejemplo, de algunos subsidios para educativos, entonces muéstrame, sáqueme. Entonces, el People Analytics lo que da es obviamente en su ayuda, es un software que me va a permitir tener toda la información verídica, completa y todos los datos que yo requiero para poder generar un plan de bienestar, un programa de beneficios, incluso todos los temas de formación, desarrollo, capacitación, todo lo que tiene que ver con el diseño de estrategias de retención del talento, planes de desarrollo, etc. Entonces, los invito también a encontrar lo que es el People Analytics como esa herramienta en donde los datos de los recursos los encuentro en un solo sitio. A veces nos pasa a nosotros desde recursos humanos también, en donde uno dice, bueno, consígame tal información, sí, pero es que eso está en nómina, consígame tal otra, sí, pero es que eso lo tienen allá los de seguridad social, consígame tal otro dato, sí, pero eso los tienen los de tesorería. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Seguramente que sí, ¿cierto? Entonces, el People Analytics lo que hace es incorporar en una sola herramienta, yo puedo hacer la pregunta que quiera, que ahí me la deben responder, ¿ve? O sea, es eso lo que yo necesito. Y obviamente ahí ya me va a generar pues una disminución en la rotación del talento y todas estas cosas. Ok.
Y por último, creo yo que es lo último, sí, las metodologías ágiles. Hoy en día hablamos de metodologías ágiles y cada día se vuelven más importantes para las áreas de talento humano, ya que son las que nos van a permitir a través de los esquemas de reconocimiento, de colaboración, comunicación, etcétera, el cómo nosotros hacemos para poder obtener mejores resultados de manera ágil, pues digamos que ágil y rápido también. La metodología nos ayuda a identificar y solucionar problemas de forma rápida para poder tomar mejores decisiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de metodologías ágiles, nos estamos metiendo también ya en otro modelo, que es un modelo de interpretación, de gestión y poder identificar. Ustedes lo ven que nos llevan hacia el Scrum y otras herramientas, en donde efectivamente podemos nosotros el poder encontrar una alternativa para que nuestros trabajadores pues, sean mucho más comprometidos, más orientados hacia el cambio, hacia la flexibilidad, hacia la innovación, etc. Seguramente habrá más ¿cómo se llama? Tendencias, retos, desafíos, que quizá algunos de ustedes lo pusieron allí, pero pues por lo menos esto era lo que yo quería conversar con ustedes, quería ponerles pues como de manifiesto, para que pudiéramos como entre todos reconocer cuáles son como esas grandes tareas que nos quedan también. Entonces, pues nada, yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por su atención, y espero que pronto puedan ustedes también tomar la decisión de hacer, por ejemplo, el diplomado que tenemos. Comenzamos el 10 de julio, comenzamos 3 diplomados: marketing y venta consultiva, marketing digital, ¿no? Y venta consultiva. Hay uno que se llama gerencia de la capacitación. Ese pues es bien interesante porque es básicamente son 100 horas certificadas, 60 presenciales, 40 de trabajo en los equipos, para fortalecernos en nuestra labor como gerentes de capacitación empresarial. Digamos que vamos a hablar de universidad corporativa en ese diplomado, y pues aunque son 2 módulos, sí nos ayuda y nos da bastantes herramientas para poder decir vamos a conformar nuestra universidad corporativa en la organización. Lo digo por esto, porque muchos de ustedes de pronto pues tienen un gerente de capacitación o un jefe de capacitación o un coordinador de capacitación. Pero la pregunta es, ¿en su empresa esto cómo se llama? ¿Capacitación? ¿Formación? ¿Desarrollo? ¿Y por qué no armamos una malla curricular y por qué no estructuramos un modelo de formación desde lo estratégico, lo administrativo y lo operativo para poder construir una alianza tal que nos lleve a generar una universidad corporativa? Y eso, pues, suena interesante, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo esa inquietud. Ojalá pueden escribirle a Claudia Salazar. Claudia, te pido que pongas el correo ahí en el chat, o me pueden escribir a mí. Entonces, me pueden escribir a mí. Y la verdad sería pues muy grato que pudiéramos encontrarnos en alguno de estos diplomados que comienza en el 10 de julio. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda.